Señal directa. 8 de la mañana con 33 minutos. Nos da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo, en el foro de Canal 44, al maestro Tonatiuh Bravo, quien nos acompaña para hablar esta mañana de diferentes temas. Maestro, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí en Canal 44. Gracias, maestro. ¿Le parece si iniciamos con el tema del Congreso de la Unión? Vaya que ahí ha habido temas y este desempeño de la legislatura. ¿Cuál ha sido en términos generales, digamos, el papel que se ha desempeñado y los temas que en este momento están vigentes, maestro? Bueno, lo más importante, en primer lugar, es como balance al término de la legislatura, de la 64 legislatura, y a prácticamente unos días de que arranque la 65, yo podría decir, dentro de la gran expectativa que se generó a partir de la elección en la que gana por vez primera un presidente de una fuerza distinta y que tiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues esa expectativa se ha ido paulatinamente disolviendo, y lo que podemos decir es que en muchos sentidos no cambió nada en el Poder Legislativo y ocurre más de lo mismo. ¿A qué me refiero? En primer lugar, al manejo del presidente directamente de la mayoría del Congreso. Es decir, el equilibrio, la división de poderes no avanzó. El Legislativo fundamentalmente se ha dedicado a dictaminar lo que le interesa al presidente, las iniciativas del presidente, y en momentos determinados se ha acudido a los peores expedientes del pasado. ¿Cuáles fueron los peores expedientes del pasado? Por ejemplo, el presidente les dijo: aquí está el dictamen, la propuesta de iniciativa del presupuesto, y les voy a pedir que no le cambien ni una coma. Y los legisladores de Morena hicieron una carta dirigida al presidente diciendo: no le vamos a cambiar una coma porque nosotros apoyamos, porque nosotros... Entonces se renuncia a ser el poder legislativo, se renuncia a ser el poder que tiene entre sus atribuciones la aprobación del presupuesto, se renuncia a ejercer la representación soberana de la ciudadanía para poder avalar y poder empujar todas las propuestas, todas las peticiones que en todos los lugares se hacen. Entonces, en esa parte no cambió, sino se profundizó lo que antes ocurría. Ahora bien, esta legislatura fue la legislatura de la paridad de género. Esta legislatura está integrada por 48 y fracción por ciento de diputadas mujeres. En eso, debo decir yo que al menos una cuarta parte de los dictámenes tuvieron que ver con la igualdad sustantiva, con la equidad y con la transformación del marco normativo en una dirección muy clara, en una dirección que acabe paulatinamente con la situación de desigualdad, discriminación oprobiosa que han vivido las mujeres en nuestro país por muchos años. En ese sentido, considero que hubo avances importantes, que se dieron situaciones no menores. Una de las consecuencias esenciales es que, por ejemplo, la paridad ahora obligada es la primera vez que en una elección de 15 gobernaturas, ahí la vieron ustedes plasmada. Es la primera vez que hoy, por ejemplo, estamos viviendo aquí en Jalisco una convocatoria del Instituto Electoral en donde se dice claramente que es para elegir una presidenta del Instituto Electoral. ¿Por qué? Porque es necesaria la paridad. Entonces, ahí vemos nosotros que hay un significativo avance en la parte de lo que son los derechos, la igualdad y sobre todo el tema de la equidad. En otras áreas se ha generado un rezago en el área económica, en el área de presupuesto. Se han desaparecido una enorme cantidad de programas que están generando problemas entre la población. Entonces, yo lo que les puedo decir a ustedes es que hay retos que el legislativo tiene que vencer
que se pasan de las 64 a las 65 legislaturas. Y la primera asignatura que se tiene es justamente la de que el Poder Legislativo sea un poder en la extensión plena de la palabra y que realmente sea un poder que equilibre, que cumpla con su función y que pueda México asegurar que en la división de poderes cuenta con un gobierno que puede cumplir cada uno en su ámbito su propia responsabilidad. ¿Cómo queda después de cumplir con esta tarea en la coordinación de Movimiento Ciudadano su relación con este partido, sobre todo a raíz de la postulación ya por otro partido político? Bueno, yo llego a Movimiento Ciudadano como resultado de un acuerdo entre la agrupación Hagamos y el propio partido Movimiento Ciudadano. Yo no tengo sino que expresar, y lo he hecho en la Cámara Federal, un agradecimiento por haber sido considerado, por haber sido invitado. Ese acuerdo no se refrenda y simplemente lo que genera es que las cosas o las fuerzas políticas compitan cada una por su propia cuerda. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Evidentemente llego como un regidor de oposición, así es como el voto popular lo está determinando. Y para mí el ser regidor de oposición con esa claridad de conceptos es luchar de manera clara y decidida porque sea la gente, sean las causas de la ciudad lo primero que cuente. Si en esa lucha podemos coincidir, por supuesto que construiremos consensos y construiremos acuerdos. Si no es así, evidentemente mi papel será el de vigilar, el de equilibrar, el de generar contrapeso y evidentemente el de trabajar en favor de la ciudad. Okay, y por cierto, el gobernador lo mencionó como uno de los que avalaron el proyecto de Iconia ahí en las inmediaciones de la barranca de Huentitán. Es falso lo que dice el gobernador. Yo acudí a esa rueda de prensa y fui invitado como rector general de la universidad en aquel tiempo a presentar el proyecto del Parque Botánico. La universidad había peticionado 25 hectáreas, finalmente después se empezó a hablar de 20 y finalmente se le concedieron 17 hectáreas. Esas 17 hectáreas fueron las hectáreas del predio que se llama El Disparate, en donde en algún momento se llegó a comentar que podrían ser las villas panamericanas. Es un predio que era del gobierno del estado. Cuando se hizo el plan Huentitán, en ese plan Huentitán se nos llamó a que se pudiera satisfacer esta petición de la universidad de generar un jardín botánico. Sí quiero señalar que presentar el proyecto de un jardín botánico no tiene nada que ver con legitimar o avalar un tema que viene desde 2008, que es un tema que está en la cancha del ayuntamiento y que es el ayuntamiento y el presidente municipal los únicos responsables de presupuestar, de avalar o no determinados proyectos. Lo dice como si a mí se me hubiera consultado, se me hubiera preguntado una opinión y el Consejo General Universitario hubiera decidido sobre lo que se hacía o no en el plan Huentitán. Es totalmente falso. Ahí el gobierno del estado presentó sus propios proyectos, el ayuntamiento presentó sus propios proyectos y la Universidad de Guadalajara presentó el proyecto de jardín botánico, que por cierto, la universidad sí cumple con llevar una nueva área verde, primero. Segundo, la universidad sí cumple con entregarle a los colonos, a los vecinos de Huentitán y a la ciudad un nuevo patrimonio natural. Y por cierto, Sonia, concluyo esta pregunta señalando que meses después de eso colocamos la primera piedra del jardín botánico y estuvo ahí el presidente municipal interino de Guadalajara, ya en ese momento, en la puesta de la primera piedra del jardín botánico.
En este sentido, entonces, llegando a la regiduría, ¿buscaría alguna revisión del proyecto Iconia? Yo tal cual lo expresé como candidato, yo creo que es un tema que tiene que revisarse, la legalidad. Ayer se aportan otros elementos, se habla de un terreno en Baja California Sur, hay una cantidad de hechos, pero en su momento esto deberá tratarse por la autoridad competente ahí en el ayuntamiento y por supuesto seré consecuente con lo que hasta ahora hemos expresado al respecto. ¿Este terreno sí subsana o sí le sirve a la ciudad a cambio de permitir un desarrollo inmobiliario de este tamaño junto a la barranca? Yo no quisiera precipitar un comentario, simplemente lo que le digo es, lo que me pregunto es si la ciudadanía sabíamos que se estaba entregando o se estaba poniendo a disposición un terreno en Baja California, si eso le resuelve problemas a los tapatíos, si realmente esto opera en beneficio de la ciudad. Creo que son preguntas que todos nos hacemos, hay que conocer a fondo el tema y yo soy de los que opino cuando tengo los elementos que me permiten hacerlo de manera responsable. Aunque este terreno se dejó en garantía desde que se firmó el acuerdo. Bueno, o sea, esto hablaría de un incumplimiento en el contrato, si se está haciendo efectiva la garantía, ¿no? Sí, lo que yo tengo como elementos muy claros es que en 2008 se llegó a ese acuerdo y nunca se pagó el terreno. Es decir, después de los años que se establecieron como límite para que se cumpliera la parte, no se cumplió y después se tuvieron que estar haciendo prórrogas de los plazos para que supuestamente hubiera un cumplimiento. Eso es justamente, Sonia, lo que hay que revisar. Claro, y no hay información clara, ¿no? Porque hace unos días la alcaldesa interina, que duró apenas unos días, decía que cumplieron y hasta presentaron un micrositio con la información y ahora dicen que no cumplieron y que entonces se hace efectiva la garantía. Exactamente. Hay toda una serie de informaciones contradictorias. Yo espero que sean conscientes de que no es con falsedades ni es con manipulación de la información, no cómo se va a resolver el tema. Yo creo que hay que entrar a fondo. Maestro Tonatiuh Bravo Padilla, muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos pendientes, por supuesto, de su desempeño como regidor en la próxima administración, que también ya están a unos días de entrar. Vamos a cumplir nuestros compromisos con las tapatías y los tapatíos y siempre es un gusto estar aquí en el estudio de Canal 44. Gracias, maestro. Más con ustedes. Muchas gracias. Que tenga muy buen